Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a una nueva transmisión de Dávila en Vivo. Hoy me encuentro con el urólogo Alejandro Miranda y el nefrólogo Sebastián Cabrera para que nos puedan comentar un poquitito más a fondo de lo que es la enfermedad de los cálculos renales. Doctores, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias. Les buscando un poquitito la dinámica, me gustaría partir un poco con una descripción bastante general de lo que son los cálculos renales. Doctor, si nos puedes contar. Claro. Bueno, los cálculos renales son depósitos de sales que se depositan en la vía urinaria, normalmente dentro del riñón. Son relativamente frecuentes, 10-15% de la población los puede presentar. El 80% de ellos corresponden a sales de calcio y cuando se mueven y generan obstrucción son muy dolorosos. Quienes los han tenido no se olvidan que han tenido un cálculo renal. En el fondo me voy a enterar si es que tengo uno. Sí, nadie se queda en su casa cuando tiene un cólico renal. Doctor, entonces, durante la semana nosotros pedimos a nuestras pacientes que nos enviaran todas sus dudas para poder empezar, entonces vamos a comenzar con estas preguntas y apenas a medida que se vayan conectando vamos a seguir con las preguntas en vivo. Entonces, les cuento que Angélica durante la semana nos preguntó si es que los cálculos pueden volver. Ella comenta que ha tenido en reiteradas veces infección urinaria y pielonefritis. Sí. Es extremadamente frecuente que los cálculos vuelvan. Después del primer episodio hay pacientes que no vuelven a hacer cálculos renales, pero es lo menos. La mayoría vuelve a hacer cálculos otra vez. Y después de un segundo cálculo, la probabilidad aumenta muchísimo más, hasta un 90% de la población puede volver a tener cálculos después de eso. O sea, la norma es que los cálculos vuelvan a producirse y la excepción es que no vuelvan en un paciente que tuvo cálculos en alguna ocasión. Y con respecto a la infección, existe algún tipo de cálculos que se asocian a las infecciones urinarias. No son los más frecuentes, pero existen ese tipo de cálculos. Y lo que sí pudiese ser es que un paciente que tiene un cálculo renal pudiese tener una infección urinaria un poco más complicada que lo que normalmente tiene uno, y una pielonefritis un poco más complicada de lo que normalmente existe. ¿Sí? Y respecto a la pielonefritis, eso... La pielonefritis es una infección del riñón, básicamente. Que es una infección, las infecciones urinarias pueden ser en la vejiga, normalmente la gente los conoce como cistitis. Y cuando la infección urinaria asciende al riñón, que es la mayoría de las veces, uno lo llama como pielonefritis. Es como la diferencia. Y cuando existe un cálculo que obstruye un riñón y la pielonefritis se produce en ese riñón donde hay una obstrucción, hace que la infección urinaria sea más complicada, porque el drenaje propio de la orina no existe como normalmente debiese ocurrir y eso complica la infección urinaria, o el pielonefritis en este caso. Por otro lado, Cristina nos comentó que tiene un hijo con síndrome de Down, tiene 25 años y tiene un cálculo en el riñón de 5 milímetros. Dice que tiene unos dolores horribles, que cada vez que va a la urgencia lo pueden estabilizar, pero en el fondo ella quiere saber un tratamiento definitivo, en el fondo que no le vuelvan los dolores. ¿Se puede? Sí, primero hay que puntualizar que los cálculos cuando están dentro del riñón suelen no doler. Hay casos muy particulares en que hay dolor, por lo tanto, lo primero que habría que descartar es si efectivamente el dolor que tiene es un cálculo renal o es otra causa. Los cálculos de 5 milímetros suelen no atascarse y logran pasar solo el 80% de las veces. Entonces, yo en este paciente en particular que me comenta buscaría igual otras causas de dolor antes de pensar que es el cálculo propiamente tal. Y tratamiento definitivo la mayoría de las veces no existe. Lo que sí existe es prevención para que el paciente vuelva a producir cálculos. Los pacientes normalmente dicen que yo produzco piedras y eso es efectivamente real. La gente tiene más propensión a producir cálculos renales o litiasis renal, como le decimos. Y lo que podemos hacer con la terapia médica es bajar el riesgo de que ese paciente vuelva a producir cálculos. Pero normalmente existe algún tipo de alteraciones a nivel del transporte de sales, del flujo urinario que hace que los pacientes tengan más propensión a hacer cálculos renales. Y las intervenciones que normalmente hacemos nosotros están diseñadas para poder impedir o bajar el riesgo de que se vuelvan a producir los cálculos. Pero en relación a qué estarían esas prevenciones, ¿un poco más enfocado en la alimentación o en qué? En todo en general, pero la prevención, lo más importante de todo y es como central y en general es lo que más cuesta, es aumento de la ingesta de agua. Y eso es un tema central en todas partes, se ha visto. El aumento de ingesta de agua en general se produce, los pacientes son muy adherentes al principio después de un episodio de litiasis renal o de cálculo, porque el dolor, como decía el doctor Miranda, es tan grande que se acuerdan del cálculo y en general lo que hacen los pacientes al principio siguen esa indicación. Cuando pasa el tiempo, los pacientes se les olvida un poco el dolor que tuvieron en su litiasis y baja un poco la ingesta y normalmente es cuando vuelven a aparecer los cálculos. Un dato súper interesante y entretenido es que normalmente las litiasis son más frecuentes en el verano. Y eso pasa porque los pacientes tal vez consumen un poco más de agua,
pero se deshidratan más. Y otro dato interesante, que los países árabes que están cerca del desierto también tienen más prevalencia de cálculos renales que en los países que no son de zonas desérticas. Y eso habla de la importancia del consumo de agua y en la prevención de las litiasis renales en los pacientes. Doctor, ¿y cuál diría que es la recomendación de consumo de agua? ¿Va a depender de cada persona o hay algún estándar? Es una pregunta súper interesante. La gente en la internet está lleno de recomendaciones de ingesta de agua, que los 2 litros al día. Existe poca evidencia real de ingesta de agua como para prevención de salud, pero la que sí existe evidencia concreta es en los litiasis renales. Y normalmente la indicación es consumir el agua suficiente para orinar 2,5 litros al día. Claro. Y eso es mucha agua efectivamente, porque si te pones a pensar que en el verano uno transpira más y por lo tanto las pérdidas de agua son mucho mayores, en el verano puede ser hasta 3,5 litros de consumo de agua. Y eso es difícil de hacer, pero es de las pocas intervenciones que son concretas y reales y que ayudan a que los pacientes no hagan más litiasis. O sea, no necesariamente si yo me tomo 2 litros de agua voy a orinar 2 litros de agua. Exactamente, porque todo depende de a qué te dedicas tú, qué haces. No es lo mismo un paciente que trabaja en un trabajo físico al sol o en un horno de fundición que está expuesto a alta temperatura que alguien que trabaja en una oficina con aire acondicionado. Entonces, o la gente que hace ejercicio, que hace deporte. Incluso está demostrado que aunque tú tomes mucha ingesta de líquidos, si tienes episodios de deshidratación, se producen fenómenos de nucleación, es decir, de generación de cálculo y crecimiento de cálculo. Entonces, no solo basta tomar mucho líquido, sino que además debe ser repartido en el día. Es decir, que uno esté orinando constantemente, no se con nada con tomarme esos 2 litros o 3 litros en la mañana y después no tomar líquido. Doctor Miranda, me gustaría ahondar un poquitito más en estos síntomas que hablábamos de todo el mundo va a saber si es que tiene un cálculo renal. Nicole quiere saber si es que me duele la espalda baja, pero no ir al baño, supongo, ¿podrían ser cálculos o ser otra cosa? Es una pregunta muy común y tienden a confundirse con facilidad los cólicos renales con los lumbagos o con los dolores musculares. No todo dolor lumbar es un cólico renal. Los cólicos renales tienen algunas características que permiten diferenciarlos clínicamente, pero finalmente uno va a ser mediante exámenes que va a lograr hacer el diagnóstico. Pero a grosso modo uno podría decir que el dolor lumbar que se produce al moverse, si yo estoy acostado, me pongo de pie y tengo dolor, probablemente eso no es un cálculo renal, sino más bien es algo de origen musculoesquelético. Y al revés, si el dolor que es de reposo o que no cambia en relación a los movimientos o que incluso alivia, la gente cuando tiene un cólico renal quiere moverse, uno los ve llegar a la urgencia y no se quieren sentar, están caminando. El moverse alivia el dolor, por lo tanto eso es un parámetro para hacer cierta diferenciación. Y además el cólico renal se acompaña habitualmente de náusea o de vómito, suele irradiarse hacia adelante, hacia la zona del testículo, los hombros, la zona de la vagina, las mujeres. Tiene algunas características particulares que uno clínicamente puede hacer una diferenciación de ello. ¿Y es un dolor constante o va y viene, más intermitente? El significado del dolor cólico es justo lo que tú acabas de decir. Es un dolor que sube, se hace muy intenso y después vuelve a bajar. Te suelta un ratito y vuelve a subir. Eso es cólico en el fondo. Y es mucho dolor. Sí, de verdad es intenso. Uno ve a los pacientes y uno sufre con ellos cuando ve que tienen un litiasis renal y un cólico activo en ese instante. Es tremendo el dolor. Mayor que el del embarazo, por ejemplo. Cuando una mujer está teniendo está dando a luz, es mucho mayor el dolor. Porque al final el producto no es un bebé, pues es una piedra fea, sin forma. Doctor, Gabriela nos está consultando en este momento, dice, hola, yo tengo cálculos renales, ¿puede un cálculo causar una falla renal? ¿Respondo yo? Dale. Sí. En general, un cálculo único es poco probable que provoque falla renal. Existen excepciones. Por ejemplo, en un paciente que tiene un solo riñón, y no es raro que haya pacientes que nacen con un solo riñón, si el cálculo obstruye completamente el drenaje de ese riñón, y eso no se detecta a tiempo, eso puede provocar una insuficiencia renal, que es básicamente lo que están planteando. Existen algunos tipos de enfermedades que la mayoría son congénitas, donde los riñones producen más cálculos, o existen enfermedades que hacen de los riñones propiamente tal que hace que los pacientes produzcan más cálculos y que eso se asocia a que los pacientes hagan más falla renal. Y en general son eso. Y la otra posibilidad sería un cálculo obstructivo en la vejiga que obstruyera los 2 riñones, pero eso es más infrecuente. Pero en general no producen falla renal primaria los cálculos, si los logramos detectar a tiempo y los logramos drenar a tiempo. Eso es raro. Yo quiero agregar una cosa puntual. Es verdad lo que Sebastián dice, está súper correcto. Lo que uno ve, afortunadamente no muy frecuente, es gente con dolor que nunca consultó, que pensó que era un lumbago,
que usa antiinflamatorio y que por años tuvo una obstrucción por un cálculo y esos riñones pueden llegar a perderse. No es común que lo veamos, pero puede llegar a ocurrir, por lo tanto, si uno tiene dolor o molestia y no sabe lo que tiene, es importante consultar y no quedarse en la casa. Doctor, Isabel quiere saber, cuando uno tiene cálculos renales, ¿a qué especialista debe ir? ¿Con usted o con usted? ¿Al urólogo o al nefrólogo en el fondo? A ver, es una pregunta muy común. Si yo tengo dolor, si estoy con un cólico renal, tengo un cálculo que está generando molestia y que probablemente hay que darle medicamentos o eventualmente operarlo, entonces el urólogo es el indicado para hacer la consulta. Si yo quiero prevenir la aparición de cálculos renales, entonces va a ser el nefrólogo quien va a ayudarnos a hacer la prevención. Normalmente le digo a los pacientes, ellos ven las cañerías y nosotros vemos el filtro. Exacto. El urólogo ve la cañería y el nefrólogo ve el filtro. Doctor, pero ¿por qué motivo yo querría prevenir un cálculo renal? ¿Me podría pasar en cualquier momento o hay algún factor de riesgo que pudiera estar involucrado? No, en general son pacientes que han tenido episodios de cálculos renales y que no quieren volver a tenerlos. Los cálculos renales se pueden repetir y hay cierto tipo de cálculos renales que tienen más tendencia a repetirse. Hay pacientes que pueden desarrollar 5 o 6 episodios de cálculo en un año. O sea, al segundo tú ya no quieres tener otro episodio de cálculo y quieres prevenir. Perfecto. Carolina quiere saber en qué episodio es recomendable la cirugía. Bueno, hay varias características que uno debe considerar y eso es muy paciente a paciente, pero hay algunas cosas que son más o menos estándar. Todo cálculo asociado a infección uno debe drenarlo, eso es un estándar y ese paciente debe estar hospitalizado. Los cálculos que generan obstrucción por largo tiempo, que pueden generar daño renal, en general un riñón aguanta obstruido 4 semanas sin riesgo. No esperamos las 4 semanas, habitualmente entre la segunda y la tercera ya empezamos a pensar en cirugía. Y los cálculos de gran tamaño, si uno tiene un cálculo de 1 centímetro es muy improbable que lo vayas a poder botar y por lo tanto es mejor plantear una cirugía desde el inicio. Ahora todo eso es muy paciente a paciente, hay pacientes que botan cálculos con facilidad y que botan cálculos de 7, de 8 milímetros en donde uno les da la oportunidad de botar cálculos más grandes, pero si es tu primer episodio y tienes un cálculo de 7 milímetros es muy poco probable que lo puedas botar rápido y probablemente lo mejor es recomendar una cirugía. Doctor, cuando hablamos de botar cálculos, ¿cómo ocurre esto? ¿En el fondo hay que tomarse alguna pastilla, un tratamiento médico, hacer ejercicio o solo pasa? No, o sea, puede ocurrir las dos cosas y eso depende mucho del tamaño. Si uno tiene una piedra muy pequeña de 2 o 3 milímetros o de 1, que también puede uno ver, efectivamente pueden pasar y pueden pasar incluso sin dolor o con una pequeña molestia que puede incluso ser, no ser diagnosticada en el fondo. Pero si yo tengo un cálculo más grande, eso es un proceso que no es rápido. O sea, normalmente un cálculo, si tengo un primer episodio, aquí es como las guaguas. No es lo mismo tener la primera guagua que tener la segunda. Se parece un poco el término de los cálculos. Botar un segundo cálculo siempre es más fácil que un primero. Si yo tengo un primer episodio de cálculo, tengo un cálculo de 4 milímetros que tiene una muy buena chance de ser eliminado espontáneo, entonces lo que tengo que hacer es manejar el dolor, porque ese paciente va a tener dolor, y puedo además usar medicamentos que facilitan la expulsión de esos cálculos y lo que uno recomienda es hacer actividad física, o sea, ojalá trotar, subir escalera, no estar en cama, no estar en la casa viendo tele, moverse y tomar líquido, por supuesto. A propósito de esto del líquido, Marlene, volvemos un poquito al tema de la prevención, necesita saber cómo prevenir los cálculos renales, ya lo conversamos recientemente, pero a esto se suma Francisca, dice que quiere saber cuáles serían los cuidados en la alimentación, imagino que un poquito más allá de el tomar agua, tiene que hacer para prevenir los cálculos renales. Bueno, ya hablamos un poco del agua, que es como lo central, y en la otra parte que es central también en la prevención de cálculos es el tema del consumo de sal. La disminución del consumo de sal también se ha asociado y se ha demostrado que disminuye la probabilidad de que uno vuelva a hacer otro cálculo renal. Y cuando hablamos de la disminución del consumo de sal, hablamos de la disminución completa del consumo de sal. La mayoría de la gente cuando va a la consulta dice, bueno, si yo le echo poca sal, de hecho en mi casa no hay salero en la mesa, pero si nos ponemos a ver qué porcentaje del consumo de sal viene directamente de lo que le echamos, le agregamos después de que están cocinados los alimentos, eso en general es como un 20 o un 40%. La mayoría de la sal que normalmente consumimos viene de los alimentos preparados. La industria de los alimentos usa bastante sodio para un montón de procesos de conservación, para avivar un poco los sabores de los alimentos y por lo tanto el consumo de sal cuando uno comemos comida preparada es bastante alto y llega a ser hasta un 60 o un 80%. Y eso es vital también para la prevención de los cálculos renales en los pacientes que han tenido varios episodios. Existen otras recomendaciones, básicamente también el consumo de oxalato que está mucho en las verduras verdes, también se recomienda disminuir el consumo. Si bien es cierto, eso es importante, yo personalmente evito
restricciones tan importantes en el consumo de oxalato porque la mayoría de las verduras verdes son las que hacen bien en otras áreas de la salud de los pacientes. Y otro factor importante de riesgo es el peso. Los pacientes con sobrepeso y obesidad también tienen más riesgo de hacer litiasis renales y por lo tanto la baja de peso es un factor importante para prevenir que se vuelvan a producir cálculos renales. Por lo tanto eso también va un poco de la mano con el tema de los oxalatos porque si queremos que la mayoría de los pacientes son obesos y si queremos que ese paciente baje de peso, restringir los 100% de verduras verdes va en conflicto completo con la baja de peso. Básicamente eso, no sé si te ocurre. En el fondo hay que equilibrar un poquitito ahí. Doctor, retomando un poco el tema de la sal. Somos tan buenos para la sal, ¿o no? Los chilenos somos muy buenos para la sal. ¿Cuál es la dosis recomendada para un paciente? En el fondo, porque no le vamos a quitar la sal 100%, ¿o sí? Los alimentos tienen que prepararse sin sal, hay que comer pan sin sal y evitar las comidas preparadas, envasadas, selladas que produce la industria. Eso es la recomendación que debemos hacer con los pacientes. Pero ¿hay alguna recomendación, por ejemplo, para no comer comida enfermo, digo yo? La biosal, por ejemplo, dices tú. Claro, por ejemplo. Sal rosada, la sal de mar, ¿sirven? No tampoco. La sal rosada y la sal de mar es lo mismo que tomar azúcar rubia, por ejemplo. Es una sal menos refinada, pero sigue teniendo sodio. Claro. Y lo que termina pasando es que los pacientes consumen más sal porque como salan mucho menos, echan más productos arriba de la comida. Les recuerdo que venimos de nuestra evolución, salió de lugares donde no teníamos sal para poder subsistir y todo el organismo evolucionó para ahorrar sal. El tema que la disposición de sal, la disposición como tan amplia de sal, ha pasado en la revolución industrial, estamos hablando 100 años. Entonces, el ser humano no ha evolucionado para poder perder sal, ha evolucionado para ahorrar sal. Entonces, nuestra alimentación ha evolucionado en una forma completamente dispara como evolucionamos como especie, como ser humano. Y por lo tanto, ahí es sin sal. Hay que ser súper práctico. Y para ser práctico aún más, yo siempre se lo hago a los pacientes, una recomendación que es bien, bien importante, porque para poder seguir la recomendación de baja de consumo de sal, es difícil hacerlo solo como ser humano. Entonces, yo siempre les recomiendo que la familia completa haga la restricción de sal, porque porque de hecho la sal se comporta como una droga en estricto rigor. Hay muchos centros de apetito por la sal en el cerebro que están asociados a los mismos centros de recompensa y por lo tanto el consumo de sal muchas veces llega a ser un premio y por lo tanto por eso la dificultad para poder dejar la sal. Yo también les digo, porque esto es duro, la gente dice, doctor, no voy a poder dejar de consumir sal, y lo que yo les digo es que el apetito por la sal dura 3 meses. 3 meses, o sea, uno en 3 meses lo va a pasar muy mal, pero después del tercer mes, si uno es bastante estricto en dejar el consumo de sal, uno pierde ese apetito y cuando consume comida en otras partes, la encuentra muy salada. Entonces hay esperanza para la gente que tiene que dejar de comer sal. Perfecto. Doctores, Adri nos pregunta si es que orina con arena sí o sí es un cálculo. También hubo náuseas, dolor en la zona abdominal muy fuerte. Ecografías renales, examen de orina, urocultivo salieron bien. No hubo examen de orina completa, sí. Bueno, la aparición de arenilla en la orina y lo que estás contando es muy sugerente un cálculo renal y la ecografía se puede equivocar. La ecografía no es el mejor examen para saber si uno tiene un cálculo renal. Da cosas muy gruesas, nos permite saber si un riñón está dilatado o no, o sea, si un riñón está muy obstruido, en la ecografía va a aparecer esa dilatación, pero no es el examen que uno debiera usar para hacer el diagnóstico. El examen que se usa es una Pilotac, que es un escáner sin contraste, que no requiere de ninguna preparación previa para tomarlo, es muy rápido además y tiene una posibilidad de error que es inferior al 1%, por lo tanto, ese es el examen que hay que hacer en ese paciente en particular. Perfecto. Beatriz nos cuenta que fue operada el 28 de marzo y en este momento sigue con los mismos síntomas, por el cual ingresó peor. Dice que siente la vejiga llena, como si no hubiera orinado, y fuera de eso tiene mucho dolor al orinar. Y a veces cuenta que orina con sangre. ¿Eso podría ser también un cálculo renal? Sí, habría que saber exactamente qué es lo que le pasó a la persona que estaba contando, pero si está operada de cálculo, a veces uno puede tener una infección en el postoperatorio que puede explicar las molestias que estás diciendo. Y también pueden haber fragmentos, a veces incluso también solo hay inflamación del uréter que genera dolor muy similar al de un cálculo. Habría que saber exactamente qué fue lo que se hizo a ese paciente para saber qué pasa, pero de todas maneras descartar una infección sería importante.
Perfecto. Por otro lado, Blanca nos comenta que fue operada un riñón de quistes y cálculo. Ahora tiene los 2 riñones llenos. Pregunta si es que se puede operar otra vez y si es que es verdad que necesita un nefrólogo. Suerte que tenemos uno aquí. A mí me gustaría que fuera el nefrólogo, porque trabajo en eso, pero sí, probablemente el segundo episodio de cálculo. Es una muy buena pregunta, como ponerlo, ¿cuándo tiene que ser estudiada por parte de un nefrólogo un cálculo renal? Y normalmente lo que hacemos nosotros, el primer episodio no se estudia, o sea, se estudia básicamente, como un episodio, estudios básicos. Pero si ya es el segundo episodio, eso es una buena indicación para que sea vista por un nefrólogo para la prevención de cálculos. Y la otra indicación sería cálculos múltiples. Un paciente que tiene cálculos múltiples en el primer episodio, eso es un buen punto para que lo vea el nefrólogo y lo estudie para prevenir la litiasis renal. Y si tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene un solo riñón y está haciendo litiasis, está tan en riesgo ese riñón que lo mejor es estudiarlo rápidamente y no esperar que vuelva a ser otro episodio. Doctores, pero ¿en qué minuto se decide si es que este paciente va a prevención o va de nuevo a una cirugía? Lo que pasa es que son cosas diferentes, sí. Van por carriles paralelos. O sea, si el paciente tiene cálculos y son cálculos grandes y son múltiples, son obstructivos, probablemente hay que operarla, pero también hay que prevenir porque esa cirugía no va a hacer que tú no vuelvas a hacer cálculos renales. Es la prevención la que hace eso. Entonces son cosas que van en paralelo, no es o una o la otra. Nos complementamos. Exactamente. Ah, qué maravilla. Soledad quiere saber si es que es factible producir infección urinaria a repetición debido a cálculos renales. Sí, es uno de los factores de riesgo. No son todos los cálculos renales los que se asocian a infección, pero los cálculos pueden actuar como un reservorio de gérmenes. Es decir, cuando uno toma antibióticos, los antibióticos andan por donde hay vasos sanguíneos, por donde pueden viajar. Por lo tanto, no llegan a los cálculos, no penetran los cálculos los antibióticos y las bacterias pueden vivir dentro de un cálculo y hay cálculos que efectivamente crecen por efecto de las bacterias y se asocian a infección y son pacientes que tienen infección siempre. O sea, tú los tratas, termina el antibiótico, le haces un examen de control y ese paciente persiste con la misma bacteria. En esos casos uno sospecha que los cálculos tienen una participación activa en la infección. Ya lo hablábamos hace un rato, pero Carolina nos pregunta cuál es la diferencia entre el nefrólogo y el urólogo. Les encanta esa pregunta. Hay hartas diferencias. No, vuelvo a insistir. Yo me dedico al filtro y a la cañería. Yo creo que esa explicación es muy buena. Sí. Normalmente vemos las enfermedades, los nefrólogos ven las enfermedades primarias del riñón y secundarias del riñón. Primaria quiere decir que el riñón cuando se enferma directamente y no sabemos muy bien la causa. Y secundaria cuando otras enfermedades del cuerpo, como por ejemplo puede ser diabetes, la presión, afecta el riñón. El órgano propiamente tal. Pero si por ese motivo existe la necesidad de que haya que hacer algún tipo de procedimiento que sea invasivo, que haya que operar, ahí entra el urólogo a trabajar. Por ejemplo, los cánceres de riñón los ven los urólogos. Ellos operan los cánceres de riñón, tal vez nosotros los podemos detectar porque es parte de nuestro trabajo, pero el tratamiento que es la cirugía lo hace el urólogo. Claro, exactamente. Y otra cosa importante, que también es una pregunta habitual, es que los urólogos también vemos mujeres, no solo los hombres. Existe esa creencia popular que el urólogo es como el ginecólogo del hombre y no es así. O sea, nosotros vemos el tema de riñones, vejiga, y las mujeres tienen riñones y vejigas, así que vemos mujeres exactamente igual que hombres. Incontinencia urinaria, por ejemplo, también. La pueden ver los urólogos. Exactamente. Y que claro. es un problema bastante frecuente en las mujeres. Exactamente, también lo vemos nosotros. Sí. Importante aclarar. El urólogo. Tatiana nos consultó, no fue tan específica, dice que no sabe que tiene un dolor en la parte izquierda debajo de la costilla. Los médicos no le dicen que tiene, pero es que realmente lleva mucho tiempo con este dolor, no puede dormir acostada de ese lado y así hizo exámenes de orina, le salieron bien. Entonces, ¿qué será? Es muy difícil saber qué es lo que tiene alguien solo con escuchar lo que tú estás diciendo, pero evidentemente esa persona tiene que ir al doctor, hay que examinarla. Probablemente hay que hacer exámenes un poquito más sofisticados, pero de que algo pasa, algo pasa. Y si puede ser un cálculo, dentro de las cosas que uno debe descartar, puede ser un cálculo, pero no es la primera cosa que se me ocurriría, la verdad. No. Claro, sí. Y que el examen de orina salga normal no descarta que sea un cálculo. Exactamente, claro. Linkoyam pregunta, ¿cómo sé si tengo un cálculo renal? Hace muchas semanas me duele mucho un costado. Bueno, es un poquito lo que conversamos hace un rato. Los cólicos renales tienen unas características que son clínicas bien llamativas y que una vez que uno ha visto uno es difícil que se le olvide. Es un dolor
lumbar habitualmente, que se va por el costado del abdomen, por el flanco, que se irradia hacia el testículo en los hombres, hacia la vagina en la mujer, se asocia a náuseas, a vómitos, quiero moverme, no quiero estar tranquilo. Y es un dolor muy intenso. Normalmente los pacientes comentan que es el dolor más fuerte que han sentido alguna vez en su vida. Por lo tanto, es un dolor que normalmente no hace que tú te quedes en tu casa, sino más bien te motiva a venir a la consulta de urgencia si no sabes lo que es. Y cuando es el segundo episodio, los pacientes ya lo identifican. Habitualmente un paciente que ha tenido un cólico renal es capaz de saber con mucha claridad cuándo viene un segundo. El dolor es tan particular que uno lo identifica rápidamente y esos pacientes habitualmente piden consulta directamente con el urólogo, no pasan por la urgencia porque ya algo saben cómo manejarlo y no hay tanta incertidumbre sobre qué me pasa porque tienen más o menos un diagnóstico hecho. Pero no es un dolor que vaya a hacer que tú te quedes en tu casa, eso es muy raro. O sea, es muy inhabitual que alguien con un cólico renal no haga nada y se quede en su casa. Habitualmente la gente termina en la urgencia. Perfecto. Y que no haya síntomas no quiere decir que un paciente no tenga cálculos. Hay pacientes asintomáticos. Sí. ¿Y cómo lo detecta un paciente asintomático? ¿Llega un momento en el que va a tener síntomas o en verdad...? Puede ser eso, y puede ser que en un estudio, un chequeo médico, se encuentre que tiene cálculos. No es infrecuente, por lo menos en mi caso, no es de nefrólogo, no es infrecuente que los pacientes tengan cálculos y no se hayan dado cuenta nunca. Y muchos pacientes eliminan los cálculos y tampoco se dan cuenta. Así es. Lo que pasa es que ahí hay que diferenciar un poco algunas cosas. O sea, no es lo mismo tener un cólico renal, es decir, un cálculo que se movió y generó obstrucción. ¿Ya? No está dentro del riñón, sino que se movió, intentó bajar por el conducto, genera obstrucción y esa obstrucción genera un cólico renal, que es esto que es muy llamativo y que la gente va a la urgencia, a tener un cálculo dentro del riñón que no genera obstrucción y que habitualmente no genera síntomas. Pueden dar a veces la aparición de sangre microscópica en la orina, algunas cosas pueden ocurrir, pero habitualmente esos son cálculos que no generan síntomas ni generan dolor. Por lo tanto, los cálculos pueden ser absolutamente asintomáticos o más bien súper sintomáticos. ¿Pero qué consecuencias podría traer para un paciente tener un cálculo por mucho tiempo y un paciente asintomático? Me refiero que tiene un cálculo ahí y no se trata y no se entera porque no se hizo un chequeo. No necesariamente va a haber un problema. Hay pacientes, de hecho, que uno controla con cálculos pequeños, de polo inferior, que son cálculos que tienen menos riesgo de moverse, en donde uno puede solamente controlar y ver que no haya progresión, es decir, que no vaya creciendo esta piedra. Pero si yo tengo un cálculo de 7 o de 8 milímetros en un cáliz superior, eso es una bomba de tiempo porque en algún minuto ese cálculo se va a mover y no va a lograr bajar rápidamente y va a generar un cólico. Y eso te puede pasar a 2 cuadras de la urgencia o arriba de un avión. Entonces, es una situación que es potencialmente riesgosa, ¿sí? Y por eso es que en ese tipo de pacientes ofrecemos tratamientos activos. Perfecto. Elia quiere saber si es que efectivamente sirve la piña. Dice que ya tiene muchos cálculos renales. ¿Eso? Dale. Te dejo la piña. No, la piña. En general, cualquier alimento, cualquier verdura sirve y el consumo de líquidos sirve como para evitar para prevención de cálculos renales. Lo que está claro y existe evidencia al respecto son los jugos cítricos. O sea, yo siempre le recomiendo a mis pacientes que consuman 200 cc al día, los que tienen cálculos activos, 200 cc al día de jugo de limón o de naranja, que lo pueden dividir en el día y sobre todo como tienen que tomar agua suficiente para orinar 2,5 litros, normalmente digo que lo diluyan en el agua que tienen que tomar en el día, pero efectivamente los jugos cítricos sirven. Porque tienen citrato, y el citrato es es ácido cítrico, lo que tienen los cítricos en estricto rigor. Y el citrato es un elemento que ayuda a que no se produzcan cálculos en el riñón, es un protector natural de cálculos en el riñón. Así es. Porque les recuerdo que la orina es esto es de nefrólogo, la orina es una sustancia, es una solución saturada de sales, muchas sales. Si nosotros colocáramos todas las sales de la orina en agua, se formarían cálculos directamente, se formarían sales y cristales. Pero el organismo tiene sustancias que hacen que eso no se produzca. El citrato es una de esas. Y por lo tanto, por eso no se producen cálculos normalmente. Pero cuando hay falla de alguno de esos sistemas, se produce la cristalización y se producen los cálculos. Así que el citrato sirve. Y la piña también. Karen quiere saber si es que es necesario hacerle un estudio a su madre porque aproximadamente 3 veces al año sufre de infecciones urinarias. ¿Podría ser esto un poco normal o no? Las infecciones urinarias son frecuentes en las mujeres por un tema anatómico, eso es sabido, pero 3 infecciones urinarias al año uno lo puede catalogar como que tiene infecciones frecuentes y uno debiese hacer estudios. Uno de los estudios mínimos es ver si no tiene algún tipo de malformación.
Las malformaciones del sistema urinario provocan infecciones urinarias y aumentan la probabilidad de tenerlas. En mujeres posmenopáusicas, que me imagino que puede ser el caso de esta paciente, mucho el trofismo, las características del tejido de la zona vaginal disminuye y por lo tanto eso también produce o aumenta la probabilidad de hacer infecciones urinarias. De todas maneras necesita estudio y tiene que ir a ver un médico porque eventualmente si el estudio no encuentra nada hay terapias para evitar que ella siga haciendo infecciones en el año. Y además es importante porque muchas veces la gente se automedica y un tema que es muy relevante ahora último es que la gente se automedica con antibióticos y tenemos un problema muy grande con la resistencia a los antibióticos y mucha de esa resistencia viene en la gente que se automedica para infecciones urinarias. Y en ese sentido creo que es razonable que ella asista a algún médico y que la vea para tratar esas infecciones. Volviendo un poco a las preguntas que nos mandaron durante la semana, Miriam comenta que se ha operado 3 veces, ahora tiene un catéter doble J y toma bicarbonato de sodio. Sigue con dolores. Probablemente Miriam lo que tiene son cálculos de ácido úrico, que es cuando lo que hacemos es cambiar el pH de la orina para intentar prevenir la formación de cálculos, e incluso son los cálculos que uno puede disolver con tratamiento médico. No el 100% de las veces resulta, pero en un buen porcentaje resulta. Ahora, los catéteres doble J, que son, para que la gente lo entienda, es como un tubito que va desde el riñón por el uréter y va hasta la vejiga, pueden generar molestia y esas molestias en algunos pacientes, afortunadamente no es frecuente, pueden llegar a ser tan importantes como los cólicos. Por lo tanto, probablemente lo que le está pasando es que tiene molestia por el catéter. Eso es lo más probable. Perfecto. Angélica, bueno, ya hablamos de que es importante la prevención, pero Angélica quiere saber qué tan frecuentemente se pueden volver a repetir los cuadros de cálculos. Es súper frecuente. Es súper frecuente, hay distintas estadísticas y las estadísticas cambian con la zona geográfica por lo que conversamos un rato. O sea, no es lo mismo vivir entre los trópicos, donde hace más calor, que vivir alejado de los trópicos, donde hace menos calor. Pero en términos prácticos uno podría decir que un paciente que ha generado una piedra tiene un 50% de riesgo de generar un nuevo cálculo en 5 años. Eso no es poco, es bastante. Eso es sin ninguna intervención. Si hacemos intervenciones, o sea, si aumentamos la ingesta de líquidos, si bajamos la sal, si disminuimos el consumo de proteínas animales, eso puede variar, ¿ya? Pero sin ninguna intervención ese es el riesgo y es súper alto. Perfecto. Y ahí es donde aparece la prevención. Y créeme que cualquier paciente que ha tenido un cálculo no quiere que le vuelva a pasar. Y que ha tenido un cólico renal, no quiere que le pase de nuevo. Doctor, pero la probabilidad de que vuelva un cálculo renal siguiendo al pie de la letra la prevención. Las intervenciones, las mejores intervenciones bajan hasta un 50% de la probabilidad. O sea, si tenía 50% de riesgo, bajaría el 25%. Podría ser incluso un poco más que eso. Pero todo depende también de la característica particular de ese paciente. O sea, cuando yo hago un estudio y no encuentro ningún factor de riesgo, entonces las intervenciones que puedo hacer no son muchas. Cuando encuentro factores de riesgo y los logro modificar, ese paciente tiene un mejor pronóstico que el otro, en el fondo. O sea, igual depende mucho de la característica y también depende de la composición de los cálculos. Hay algunos cálculos que son más fáciles de prevenir que otros. Perfecto. Benita cuenta, bueno, nos contó durante la semana que tiene 2 cálculos renales, uno de 7,5 milímetros y el otro de 2,5 milímetros. ¿El de 7,5 se podrá eliminar o me tengo que operar? Habría que ver dónde está, qué características tiene, pero... A ver, un cálculo de 7,5 milímetros, ¿uno puede eliminarlo en forma espontánea? Sí, no es lo más probable. La probabilidad de eliminar un cálculo de sobre los 7 milímetros anda más o menos entre un 30% a 4 semanas. No es muy buena. ¿Y los cálculos que se eliminan de forma espontánea más o menos de qué tamaño son? O sea, son chiquititos, pero... Habitualmente menos de 5 milímetros. Y afortunadamente son los cálculos más frecuentes. Los cólicos renales, los más frecuentes es que sean cálculos pequeños. Por lo tanto, la mayoría de los cólicos renales, el tratamiento que uno va a usar es tratamiento médico. Manejo del dolor y medicamentos que favorecen la expulsión de los cálculos. Jacqueline nos está preguntando, su esposo hacía cálculos renales cada 2 meses y los botaba hasta que hace poco que uno ya no le dejó bajar la orina. Lo obstruyó. Claro. Probablemente un cálculo más grande, es lo más probable. Es lo que conversábamos hace un rato, o sea, hay gente que efectivamente bota con facilidad cálculos, eso es real. Los uréteres van creciendo en tamaño, de hecho no es lo mismo operar a un paciente que ha botado muchas piedras, donde uno fácilmente puede entrar al uréter, que un paciente que nunca ha botado una piedra.
pero lo que puede pasar aquí es que cambie el tamaño. Y lo otro que uno ve en hombres es que a la medida que los hombres van envejeciendo y sus próstatas van creciendo, la próstata también puede dificultar la expulsión de los cálculos. ¿Y qué opción tienen, no en el caso de la próstata, sino cuando se te obstruye la vía urinaria? Hay que ver el caso, pero si es un cálculo grande, está obstruido, está con dolor y el dolor no se puede manejar o hay falla renal asociada, el tratamiento es quirúrgico. Doctor, a propósito del tratamiento quirúrgico, ¿hay tipos de cirugía? ¿Hay una sola? ¿Es como estándar para todos? ¿Va a depender del paciente? Hay muchos tipos de cirugías diferentes y no hay una receta de cocina sobre cuándo aplicar cada una de ellas. O sea, cada paciente tiene características propias que hace que uno se pueda inclinar por una o por otra, pero básicamente existen los tratamientos de litotripsia extracorpórea, que la gente popularmente conoce como láser, aunque ahí no hay láser de verdad involucrado. Son ondas de choque en una camilla especial donde uno prácticamente no toca al paciente, es un tratamiento muy poco invasivo y lo que hacemos es romper las piedras, las fragmentamos y tú lo que vas a botar son fragmentos de piedra. Por lo tanto, puede uno igual tener un cólico por efecto de la litotripsia porque botas pedacitos, puede haber dolor, pero facilita en el fondo botarlo. Existen los tratamientos endoscópicos, donde nos vamos a meter con una camarita, por donde el mismo lugar donde uno orina, uno se mete en forma retrógrada hasta la piedra y la toma y la saca, o la puede romper, ahora sí usando un láser de verdad. Efectivamente los láseres existen y se pueden usar para el tratamiento de los cálculos. Y existen tratamientos percutáneos donde nos metemos por la espalda, cuando son cálculos de mayor tamaño, porque nos permite manejar cálculos más grandes. También tratamiento laparoscópico, hay cirugía abierta que prácticamente se usa en muy pocos casos. La verdad es que afortunadamente no es frecuente hacerla porque hay dolor postoperatorio, la recuperación no se compara a los otros esquemas de tratamiento, pero hay muchas opciones y esas opciones dependen de cuántos cálculos hay, dónde están, qué tamaño tienen, qué tan duros son. El Piel-O-TAC, el examen que conversamos un rato, nos permite saber con cierta certeza qué tan dura es una piedra y eso también nos puede orientar a qué tratamiento va a ser mejor para usar en el fondo. ¿El postoperatorio es muy agresivo? Depende de qué. De cirugía abierta, sí. Puede uno estar con dolor más de un mes y con problemas importantes para hacer tu vida cotidiana. Pero una litotripsia donde la piedra se fragmenta, uno puede al tercer, al cuarto día estar haciendo actividades normales como si no te hubieses operado. Y la cirugía endoscópica también. Cuando uno deja un catéter pigtail, que fue una pregunta que hubo hace un ratito, los catéteres pueden incomodar un poquito, pero normalmente uno los deja 5 o 7 días y al retirarlo es como si ya no te hubieras operado. La recuperación en general de la cirugía es bastante buena, la verdad. No hay que tenerle miedo, entonces. No, para nada. Son cirugías muy poco invasivas. Afortunadamente la tecnología ha avanzado mucho y hoy día en Chile disponemos de todas las técnicas que existen en el mundo. O sea, no hay ninguna técnica que no estemos haciendo, la hacemos con mucha frecuencia. Aquí en la clínica hacemos alrededor de 700, 800 cálculos al año, o sea, nuestra expertise en cirugía es súper alta. Doctor. Quería agregar una cosa más con respecto. Un tratamiento te pudiese ser, y sobre todo en pacientes que tuvieron obstrucción y el riñón se atrofió, podría ser incluso la nefrectomía, sacar el riñón si es que el cálculo es muy grande y el riñón no funciona. Claro. ¿Y los cálculos están en un riñón, en los dos? En uno, en dos. Puede haber todas las combinaciones que tú quieras. 2 en uno, 1 en el Claro. otro, 3 en... Sí. ¿Y qué pasa con un paciente que tiene dos cálculos muy grandes? O sea, uno en cada riñón, o sea, no lo puedes dejar sin riñón, digamos. No, pero eso es cuando el riñón no funciona. Ah, y el cálculo o sea, es muy son como grande. más extremos. Sí, extremo. Sí. No. Es el extremo, no es lo frecuente. Perfecto. Rodrigo nos preguntó si es que existe la posibilidad de que haya algún tipo de sangramiento al tratar de expulsar los cálculos renales. Sí, es habitual que los pacientes reporten cambios de coloración de la orina o algunas veces sangre e incluso coágulos. Ahora, eso no es motivo de gravedad ni de alarma. Los cálculos se pueden acompañar de pequeños sangrados y no es ni más grave ni menos grave, la verdad, es parte del cuadro clínico. Perfecto. Doctores, ¿hay algo más que les parezca importante agregar respecto a los cálculos renales? Tratamiento, prevención. En prevención yo siempre digo lo mismo, es una vida saludable. Una vida saludable hace que, y todo lo que le hace bien para prevenir la producción de cálculo es lo que hace bien a todo el mundo. El bajo consumo de sal le hace bien a todo el mundo, no hay nadie que no se beneficie por eso. Y el tema de bajar de peso también le hace bien a todo el mundo. Una persona con un peso normal va a tener una vida saludable después y va a tener una expectativa de vida más alta. Y el consumo de agua, y eso depende si tienes cálculo o no. O sea,
Vuelvo a insistir, la recomendación para consumo elevado de agua, son muy pocas las indicaciones y una de estas son los cálculos renales. El resto de la gente que no tiene litiasis renal o no hace cálculos renales, el consumo de agua debe ser lo que uno, si tiene sed, uno toma agua. Así de sencillo. O sea, pero tomar agua para la sed, o sea, para la Si sed, tienes claro. sed, toma agua, eso. Si no tienes cálculos. Si tienes cálculos, estás condenada toda tu vida a tomar mucha agua. Claro. Es lejos la prevención más efectiva que existe. Perfecto. Vale, doctores, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Todos nuestros pacientes quedan invitados a revisar nuestras redes sociales. Vamos a estar respondiendo las preguntas que no hayan sido respondidas y muy atentos al próximo jueves a nuestro Dávila en vivo.